Nacional de Afrodescendencia en Puerto Rico. Hoy es directora del Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Hoy la doctora Marielba nos lleva por un recorrido de los movimientos, las obras y los actores afro de las artes visuales del Puerto Rico del siglo XX, abordando el tema de la visibilidad, la cultura y la negritud desde una mirada indudablemente afro. Me alegro de tener la oportunidad de presentar la facilitadora de hoy, a la doctora Marielba Torres Muñoz. Yes, we're so excited to have Dr. Marielba Torres Muñoz, who was my Spanish teacher when I was in intercambio back in 2013, and she's taught me many things. And so centering around this African thought and celebrating our diaspora, the creative thinking, the artists, the research that has been done, we've created a bi-weekly Afro Saberes series, which will continue this thought and this process, and we'll have many thinkers, many artists, many historians to share their information that is typically marginalized or misrepresented. So please stay tuned. If you notice, there is a section where you guys can have comments. And if you have questions, put that in the Q&A section, and we will answer that after la doctora's presentation. So tenemos una sección que está para preguntas y una para comentarios. Si puede hacer las preguntas en la parte de Q&A, podemos contestarlo al final de la presentación. So thank you once again for joining us. Y profesora, quiero preguntar cuál es la motivación de esta investigación y el libro que está trabajando actualmente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. De verdad que es un placer estar con ustedes y ver el público que me acompaña virtualmente. La motivación, bueno, lo que se ve no se pregunta. Lo primero que debo de señalar como mujer negra, pues está evidente mi interés y académica, mi interés de trabajar la situación de nuestra negritud y en específico, justamente en específico, dentro de la historia del arte. Yo tengo una trayectoria como circuladora del arte. Yo estuve por aproximadamente 20 años, tuve galerías de arte, lo que hizo que me planteara una cantidad de preguntas desde la perspectiva de la circulación, quién circula, cómo circula, por qué circula, cuál es el contenido de esa circulación, pero por otro lado también, y tomando en cuenta, y eso está en un libro que está por salir, quién monta y con qué fin se montó la historia del arte, sobre todo en Puerto Rico. Después de hacer justamente la maestría con el maestro José Luis González en México, quien me elaboró y me ayudó a instrumentar una serie de preguntas a cualquier objetivo que me acercase, cuando llego a hacer el doctorado, pues me planteo estudiar las artes visuales, lo que me obliga entonces a leer todo lo que llegaba a mis manos sobre la historia del arte. Yo no estaba estudiando historiadora, yo no soy historiadora del arte. Yo hice un doctorado en historia, pero entendiendo que las artes cumplen una función, desde mi perspectiva, cumplen una función cohesionadora dentro de la sociedad, entendí y me encaminé a la pregunta justamente, ¿cómo se monta la historia del arte en Puerto Rico? Así que ese fue el principio. Como yo estaba en el mercado del arte, mi intención era estudiar el mercado. Pero cuando me doy cuenta que dentro del tema del mercado no había nada, yo tenía que regresarme a ver, mi primera pregunta es, ¿cuándo comienza el mercado del arte en Puerto Rico? ¿Cómo se forma el mercado del arte en Puerto Rico? Es decir, cómo los circuladores del arte, entendiéndose que el mercado es parte de la circulación del arte, cómo eso se va a dar.
pero para poder, imagínate, es que la investigación, estimada doctoranda, la investigación te lleva. Tú puedes tener un principio en una investigación y terminas por otro lado. Si bien tenía el interés de estudiar el mercado, no podía partir de él si no tenía antecedentes. Así que me voy a mover desde donde se plantea la fundación dentro de la historia del arte, se plantea la fundación del arte en sí mismo, ¿verdad? Y bueno, pues visito las obras de Manuel García, persigo en dónde se van a encontrar, y cuando digo Manuel García estoy hablando del siglo XVIII, y evidentemente Manuel García, al igual que Campeche, muchas de sus obras son realizadas siguiendo unas estampas cristianas que llegaban a Puerto Rico. Lo que quiere decir con esto que la circulación del arte estaba limitado, era cerrado, era la iglesia la que iba a recibir ese producto artístico, y era obvio que ya se sabía con antelación el producto artístico que iba a llegar al espacio eclesiástico. No lo que va a suceder después en el siglo XX. Voy a ver si me voy explicando. Así que el mercado existía desde muy temprano. Lo que pasa que para la época de Campeche, para la época de Manuel García, era un mercado absolutamente artesanal, y después con Oller comenzamos un mercado básicamente pues, capitalista, industrial y todo lo que tiene que ver. Ahora bien, como bien decía la compañera Maricruz, y en este diálogo que tenemos hoy, me preocupaba cada vez que leía la historia del arte, que se parte en el caso de Puerto Rico, partimos de la premisa que el fundador de la historia del arte va a ser el doctor Osiris Delgado. Y me adelanto a decir esto porque, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la historia del arte de Puerto Rico, que se funda en 1950, en la década del 50, va a tener una especificidad sumamente interesante que la gran mayoría de los historiadores que van a venir después de Osiris Delgado, lo que van a hacer es amarrarse a lo que nos ofreció Osiris Delgado, entendiéndose con eso, todavía no, entendiéndose con eso que se va a repetir la investigación de Osiris Delgado, y esta repetición nos va a llevar a lo que se va a llamar el canon de la historia del arte. La misma repetición que hasta hoy, y estoy señalando que Osiris escribe como parte de su tesis doctoral la historia del arte en Puerto Rico, en España, o sea, él estaba estudiando en España, en los años 50, a la luz de hoy, el avance de esa historia del arte ha sido ninguna. Ahora bien, digo que no ha sido ninguna, ¿por qué? Porque cuando yo leo como mujer negra académica la historia del arte que escribe Osiris, y así sucesivamente las personas que van a escribir posterior a él, sucede algo bien curioso, que es que no me veo, no me encuentro, no estoy, no existo, no participo de esa historia del arte como mujer y como mujer negra. Entonces, ahí es que parte mi preocupación, y yo me cuadro y me pregunto, ¿es que no hubo un negro y el único negro fue Campeche? Es que después de Oller pintó cientos de negros, siendo el un blanco acomodado, pero con una realidad distinta y una ideología distinta. Pero a partir de la invasión de los Estados Unidos, que se cundió de negros, y voy a explicar por qué digo esto, ¿por qué no aparecemos dentro de los capítulos de la historia del arte de Puerto Rico? Así que comienza mi investigación con esas preguntas, pero esas preguntas, a medida que yo iba investigando, se iban cada vez más creciendo, porque entonces decía, ¿dónde están? ¿Por qué no están? ¿Quién construyó
¿Cuál era el fin de la construcción de la historia del arte? ¿Cuáles fueron las aportaciones de los negros si existieron? ¿Se vieron? ¿Fueron sujetos o fueron objetos? Y a medida que va corriendo esta presentación, ustedes van a ir viendo cómo yo voy a ir contestando estas preguntas, pero sobre todas las cosas, yo lo que persigo en esta presentación, tenemos por un lado los productores artísticos, que los vamos a llamar los artistas, los que producen esos bienes estéticos y artísticos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que el arte no es nada más el productor. El arte es un sistema, yo parto de esa noción. El arte es un sistema y al ser un sistema requiere de unos distribuidores, de unos circuladores. ¿Quiénes fungen como circuladores o distribuidores? Pues pueden fungir las galerías, pueden fungir los críticos de arte, pueden fungir como distribuidores de la producción artística, pueden fungir los historiadores, pueden fungir los museos. Así que yo tengo que separar el producto artístico de los circuladores para después entonces investigar quiénes son los que consumieron ese producto artístico de este artista en específico, cómo se dio, cómo se logró que el sistema del arte se diera en su totalidad. Para esta ocasión y en esta investigación, no tan solo, y estoy presentando esta información, me doy cuenta que como buena puertorriqueña y isleña, mi información ante la presencia del sujeto negro como actor social pintor, es decir, el sujeto negro que se pinta en las obras de arte, me doy cuenta que yo creía que el más grande y el magnánime, y no lo dudo, pero que era el único, era mi José Campeche. Pero a medida que sigo investigando, me visito bibliotecas en América Latina y me es sumamente interesante esta figura. No sé si se puede ver esta obra. Esta obra es del siglo XVI. Apenas están llegando, ¿verdad? Está iniciando la trata transatlántica negrera y ya hay un mulato pintando en Ecuador esta obra. Evidentemente en el siglo XVI no tenemos tecnología y la información que se le hace llegar al rey en el siglo XVI es a través de la pintura o puede ser a través del grabado. Así que estas obras, especialmente la anterior, lo que representa en el caso de Ecuador es señalar que los negros en Ecuador ya están todos completamente sometidos. Están tan sometidos que ya se visten hasta como españoles. Esta es una obra del siglo XVI de Galique. Así que el mulato que va a representar este grupo, esta familia, padre e hijos, que van a ser dueños de terreno en el siglo XVI en Ecuador y van a dominar poblaciones indígenas en el siglo XVI. Pero lo estoy haciendo a manera de tener este antecedente en América Latina. La próxima, sumamente interesante, es Juan Correa, que es importante dentro de la difusión de la Virgen de Guadalupe en México en el siglo XVII. Él se hacía llamar él mismo pintor mulato, mulato pintor. Y la obra se llama Las Cuatro Partes del Mundo, y las cuatro partes del mundo está Europa, está Asia y está África. Le incluye, y no sé si se ve al final, el elefante como símbolo del continente africano. Es decir, ¿a dónde los quiero llevar con esta información? Los quiero llevar a la siguiente aseveración. Es que nuestros africanos y africanas que llegaron a América, no todos fueron esclavos, no todos fueron esclavizados. Aquí llegó mucha de la información que tenemos respecto a las artes. Nos las trajeron estas personas. Nos las trajeron estos africanos que fueron forzados a vivir en América y tuvieron que desarrollar su talento, y sobre todo en el caso de Correa, muy cercano a la Iglesia Católica. Seguimos entonces y vamos a entrar
a señalar que la intención de esto es para que ustedes vayan viendo la capacidad de cohesión social que tienen las artes y el grave problema que a veces se tiene a la hora de historiar, de servir de crítico de arte, en donde se excluye una población, a lo mejor porque no se entiende, a lo mejor por un rechazo. Y yo entiendo que en el caso de Puerto Rico, para ser precisa, parte del problema que tenemos las personas que nos interesamos en el tema de las artes y la afrodescendencia es que muchos de los historiadores y los críticos de arte, desde tan temprano como el siglo XVII hasta el siglo XX y digamos hasta los otros días, entendía que toda producción artística en manos de negros era artesanía. No tenía un valor que correspondiera a la estética europea, razón por la cual hoy en día no encontramos muchos objetos de la producción artística de nuestros artistas del siglo XVII. Perdona, Marielba, ¿y a dónde entra el racismo, verdad? Porque si tú estás decidiendo que como tú ves las artes europeas es arte y lo otro no es arte, ¿verdad? Esa es una decisión racista. Claro, eso es lo que estoy diciendo justamente. Desde la mirada eurocéntrica, que es lo que ha permeado la circulación de las artes, y en específico la historia del arte, ha sido totalmente europea. Y al ser europea, pues no ha permitido reconocer y ver e identificarlo. Podemos ver más adelante, sobre todo en el velorio, qué cantidad de información tenemos respecto al velorio, que toda es europea, que si el impresionismo, que si el realismo, lo cual es totalmente cierto. Pero a mí me da la sospecha que Oller pintó el velorio para los puertorriqueños. Y cuando yo leo la historia que se hace sobre el velorio, da la impresión que a quien le interesaba Oller eran los franceses. Y digo, bueno, pintó para los franceses el velorio, pintó para nosotros. Y sobre todo cuando tú vas al antecedente, las obras anteriores al velorio, que todas son sobre el abolicionismo, sobre la negritud. Y después del velorio también. Pero bien, vamos a seguir y queda claro que la mirada eurocéntrica dentro de la historia del arte ha estado cargado de un racismo tan profundo que lo que ha hecho es difundir una historia del arte blanca, patriarcal, antimujer y totalmente racista. Y esa es mi función. Esa es mi investigación, como me preguntaba Isa. ¿Por qué hago esta investigación? Porque ya es hora. Tenemos 70 años con una historia del arte que no nos corresponde a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Si seguimos en el caso de Oller, de Campeche, bueno, pues esta obra ha sido estudiada muchísimo, el voto de la Sagrada Familia, y empezamos desde Campeche, en donde nunca se plantea dentro de los libros de historia que Campeche pinta negro siendo el negro, y cómo él como sujeto pinta objetos negros. ¿Y por qué todo tiene que estar enmarcado? Por ejemplo, esta es una obra que se explica que es una monja que ha sido nombrada como monja y como que, lleva estos tres negritos a la Sagrada Familia para la cristiandad. Estamos hablando del siglo XVIII, que estamos hablando del pico de la esclavitud. Campeche está viviendo toda la realidad de la masa de gente que está llegando a América y no se le concede a Campeche que él pueda representarse y subjetivarse en cada una de las obras que él está ahí. Ahora bien, puede ser que vamos a partir de la premisa, que eso puede ser un hecho, pero si partimos que están llegando estos sujetos desde África, que traen toda una religiosidad con ellos, ¿por qué Campeche los viste como los viste y los pone en cunclilla como aparecen? Ese estar en cunclilla no nos provee información de cierta espiritualidad que traen estos sujetos, que no necesariamente es católica. A esto lo que quiero responder es a lo siguiente. Una cosa es el productor
y otra cosa es el historiador, el crítico, que de acuerdo a sus elementos europeizantes le va a dar esa carga y no va a ver a los negros, los menciona, como nos sucede con el velorio. Seguimos. Bueno, esto de los africanos... Una pregunta, Marielba. Si los africanos que vienen forzados a las Américas, ¿verdad? No solamente traen espiritualidad, pero traen arte, ¿verdad? Traen el concepto de arte. Y cómo eso funciona debajo de la esclavitud durante ese periodo. Bueno, lo vuelvo y te digo, en el caso de Puerto Rico, no todos los africanos que llegaron a Puerto Rico entraron dentro del proceso de la esclavitud. Justamente muchos de ellos fueron sujetos, trabajadores de la iglesia. Y siendo trabajadores de la iglesia, como fue el caso de Campeche, como fue el caso de Correa en México y otros, pudieron producir arte. Por eso es que tenemos estas piezas, no tan solo desde las artes. Tengamos en cuenta que en el siglo XVIII va a haber una clase social negra, mulata, muy importante, que van a ser los artesanos. Y cuando digo los artesanos, no son los que conocemos en el siglo XX. Estoy hablando y me adscribo a estos símbolos de los adinkras, que los vemos hoy en día en las rejas de nuestras casas y no podemos, porque no tenemos el conocimiento, pero estos adinkras vienen de la información de África. ¿Qué te digo con esto? Bueno, eran herreros, trabajaban en barro, eran zapateros, como el caso de Miguel Enríquez. Tenemos que hablar más adelante de una de las investigaciones que yo quiero hacer, que si bien la torre de la Universidad de Puerto Rico conlleva un diseño hispánico en el periodo de la hispanofilia, sus trabajadores eran negros y eran escultores y trabajaban en cementerios y trabajaban también en la torre. Estaban en distintos lugares y podrías llamarle albañil y mirarlo como albañil. Y esto, profesora Marta Moreno, es un hilo que empieza por allá, pero todavía ese hilo existe, ¿verdad? Y quiero traerlo tan sencillo. En la presencia de hoy, cuando se hablaba de los comedores escolares. Los comedores escolares históricamente han estado en manos de mujeres negras, que eran las domésticas del siglo XIX, y fueron pasando así sucesivamente, siglo por siglo. Pero quiero continuar con esta línea, ¿verdad? Ok, seguimos, vamos a la otra imagen. Bueno, este es uno de mis pasiones. Este es un cuadro que me apasiona, que lo he visitado más de 2000 y pico de veces, que entiendo que merece, bueno, primero debo decir que lo que merece revisitar es la historia del arte. Ya la historia del arte no aguanta más, son 70 años, ya está obsoleta, bendito, vamos a dar otras miradas. Tengo bastantes láminas, pero aquí voy a ser breve. Para mí Oller es el abolicionista del pincel, que si bien estuvo en Francia, que si bien se nutrió, que si bien técnicamente se nutrió del realismo y del impresionismo, Oller nos está llamando a nosotros, ¿verdad? Y aquí, en términos generales, hay varias cosas. Siempre me he preguntado, y se dice que la figura del medio es Pablo. Y yo digo, bueno, Pablo, y busco en el diccionario, Pablo, ¿y qué me dice? Un título o nombre que se le da a un varón. Es que eso no me dice nada. ¿Cómo yo me voy a quedar con esa palabra de Pablo? No es Pablo, ese es Babalú Ayé, ese es San Lázaro. Mírenlo bien. Mírenlo bien con el pañuelo en la cabeza, descalzo, un bastón, un perrito. San Lázaro es un reencarnado. San Lázaro está mirando al muerto. San Lázaro se llevará al muerto. También ahí hay mucha influencia espiritual. Pero si no tenemos esa información, yo no estoy exigiendo que los que escribieron anteriormente tenían que tenerla, pero después que uno la tiene, gracias a la profesora que dio un curso muy bueno, Moreno, Marta Moreno, sobre la espiritualidad africana, ya tú ves con otras perspectivas.
ahí tenemos claramente a San Lázaro desde mi perspectiva, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué los negros están en los umbrales? ¿Por qué los negros no están dentro del festín? Estamos hablando de 1893 a 20 años de la abolición de la esclavitud. ¿Y por qué los negros cargan la tradición musical? Y sobre todo en la parte de atrás, en las maracas y el güiro. Y donde está ese binomio del niño y la niña mirando hacia afuera. Nos está haciendo algún tipo de referencia, ¿verdad? La alimentación que cuelga es una alimentación originaria de América, traída del mundo africano, el coco de igual forma. Aquí también un arquitecto amigo, Jorge Colón, nos explica muy bien en el trabajo que presentó en el primer congreso, que la construcción del bohío tiene justamente la presentación del entrelazado negro-indio, afro-indo, ¿verdad? Y eso es importante porque nos está hablando de qué sector se encuentra. Por ahí ahí está la pregunta, ¿a quién les pinto yo? ¿A los europeos o a los boricuas? Pues nosotros, con los ojos propios, con nuestra mirada, o por lo menos mi persona, de tanto leer sobre el velorio, me cansé que me hablaran de que daba la impresión que había pintado para los franceses, que a los franceses no les gustó porque era muy realista. No, aquí nos tiene que gustar. Por eso fue que cuando Oller sacó el cuadro, la alta aristocracia no lo aceptó porque entendía que no era de buen gusto. Hay una frase que se le achaca a Oller de que él representa una orgía de mal gusto y que esa orgía de mal gusto es el baquiné. Yo entiendo que esa frase de Oller lo que expresa es que hay una clase social que está participando del espectáculo del velorio y está tomando ganancia dentro de esos apetitos de esa población. Pero eso lo podemos dejar para el libro. Pío Casimiro Vanesel casi no aparece y yo conseguí esta obra porque pertenece al Smithsonian. Esta obra está en el Smithsonian y es un artista puertorriqueño que fue alumno de Oller. Seguimos. Jordán, también alumno de Oller. Jordán va a pintar casi todo lo que va a pintar, sobre todo en esa fecha, va a pintar poblaciones negras, ¿verdad? Y entonces es bien interesante lo que va a suceder. Estamos hablando del siglo XIX. Quiero apuntar lo siguiente respecto a esos dos siglos que ya hablé. Hablé del 18 y del 19. En el siglo XVIII yo subrayé que nuestro artista José Campeche, y así se reconoce en la historia del arte, era un artista mulato, ¿verdad? Y que pertenecía a un grupo que en esos tiempos no se hablaba de artista, ¿verdad? Eran artesanos y él era músico y tocaba oboe y era una persona muy versada en las artes. Vivía entre la población artesana, que muchos de ellos eran mulatos. En el caso del siglo XIX se va a dar un cambio bien interesante. Va a haber un cambio de clase social dentro del oficio del pintor. Y ese cambio dentro del oficio del pintor va a ser una clase acomodada de donde va a salir nuestro querido Francisco Oller. Sabemos todos y todas que Oller viene de una familia acomodada y el otro es Cuchicol, el otro es Pomerac, y muchos de ellos se quedan en Europa, pero Oller regresa a Puerto Rico. Y va a ser un abolicionista, como bien señalé. Así que el siglo XIX, el oficiante de las artes, va a ser primordialmente de una clase social acomodada. Cosa que, si pasamos a la otra lámina, cosa que veremos ahora, bien interesante, que a partir de la llegada de los estadounidenses se da un desplazamiento
de los oficiantes de las artes. Razones van a ser diversas y variadas. La pregunta es, ¿cómo impactó la llegada de los estadounidenses a Puerto Rico en 1898? ¿Cuál fue la relación que tuvieron que hacer nuestros artistas en su posibilidad de circular su obra? ¿Qué de nuevo trajeron los estadounidenses? ¿Cómo se relacionaron entre sí? ¿Cómo se relacionaron entre sí? Así que con la llegada de los estadounidenses va a haber una realidad que yo quiero que nos quedemos aquí un momentito, sumamente importante. Primero, tengo que mencionar la ley Foraker. La ley Foraker le va a dar un revés. Siempre se ha estudiado la ley Foraker desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista de las artes. ¿Qué sucedió con la ley Foraker cuando establecen el primer inciso que a partir de 1910 se le va a poner impuesto a todo lo que entre de mercancía que venga de otro país que no sea Estados Unidos? Lo que quiere decir entonces que a partir de 1910, Puerto Rico se va a convertir en un gran cliente de materiales de arte de la producción de Estados Unidos. Y estoy hablando en concreto de pintura, de caballete, de canvas y todo eso. ¿Qué significó eso? El mismo Jer lo dice, que el proceso de la transformación, de la transición de material europeo a material estadounidense le costó trabajo, era completamente distinto. Pero eso no es nada más en términos físicos, sino que quiere decir que va a cambiar la visión que se va a tener del arte en Puerto Rico. En 1913 funda la Universidad de Puerto Rico y en 1920 aproximadamente se funda la escuela, el Departamento de Bellas Artes, con una gran cantidad de maestros estadounidenses. ¿Qué va a suceder? Que estos maestros estadounidenses van a estar trayendo maestros de Estados Unidos. En el proceso ya había en Puerto Rico una cantidad de artistas significativos. Entre ellos estaba Frade, entre ellos estaba Poe, entre ellos estaba Oscar Colón Delgado. Y a partir de la década del 20 se monta con un fin y con un propósito dentro de la historia del arte el concepto del jibarismo, que no va a ser absoluto en las artes visuales, va a ser también, y lo sabemos muchos, en la literatura. Se va a presentar como el jibarismo va a ser el shock absorber, el jibarismo va a ser el contrachoque contra la americanización. Pero todos sabemos qué representa ese concepto del jibarismo. Pobre, blanco, retrasado, etcétera, retrasado en términos educativos. Pero eso es lo que vamos a encontrar dentro de la historia del arte. Cuando yo leo eso, que en la década del 20, en la década del 30, dicen varias historiadoras del arte que en Puerto Rico los productores, no los historiadores, los productores del arte se enconchan. ¿Me siguen? Se enconchan, es decir, se retraen, se van para atrás, que el choque de la llegada de los Estados Unidos los va a hacer que produzcan un arte de reticencia, atrasado. Y tú dices, ¿será verdad? Qué interesante, porque ningún país del mundo se da ni la invasión estadounidense, ni ese retroceso. Cuando comienzo a investigar, me doy cuenta que hay una cantidad de obras de artistas puertorriqueños negros de trascendencia significativa en la década del 30 que no aparece en los libros de historia y que muchos de ellos se nutren del Harlem Renaissance en Nueva York y muchos de ellos se nutren del movimiento muralista mexicano.
como es el caso de Juan de Prey, como es el caso de Goldman, como es el caso de Rafael Ríos Rey, y uno que quiero mencionar y subrayar es el caso de Rafael Palacio, que va a crear, y no se menciona en los libros de historia, pintura afroantillana, monocromática, totalmente monocromática, y una de las trascendencias que tiene Palacios es que va a exponer en la Galería Delphic Studio en Nueva York, donde los movimientos de vanguardia de América Latina y de Nueva York dentro del Harlem Renaissance están exhibiendo en Delphic Studio. Lo que quiere decir que la vanguardia puertorriqueña migra hacia Nueva York y en la tendencia de escribir historia del arte, excluyendo también los puertorriqueños en Nueva York, dejan afuera esa vanguardia tan significativa, y no he mencionado a Rafael de Soto. Entiendo pues que la generación del 30 del siglo XX va a retomar, y estoy hablando de la generación del 30 negra, como señalé anteriormente, va a retomar las posturas de José Campeche, que es el sujeto negro que se pinta, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? Si quieres seguimos. Este es el canon. Este es el canon. Y ahí sí yo entiendo que si haces un análisis del canon, sí hubo un enconchamiento de parte tanto de Miguel Pou como Ramón Frade, ¿verdad? Pero Frade es usted y tenga. Y el canon con Oscar Colón Delgado. Pero si seguimos, vamos a ver este Juan de Prey. Juan de Prey, 1930. Juan de Prey, yo lo descubro también en una galería en Nueva York. Nace en Guayama, pero migra, como le pasó también a Arturo Schomburg, y va a tener mucha influencia. Hay otras cantidades de obras, pero para los fines de ahora, donde va a exponer justamente donde se encontraba la población afro. Los anteriores, como ustedes ven, lo que va a expresar es el campo. En el caso de estos artistas de la costa, algunos de ellos van a expresar lo que está pasando en las costas. Aquí tenemos claramente la influencia del muralismo mexicano en el de maternidad. Podemos seguir. Esta es una pieza que no pude marcarlo aquí, pero no sé si se ve desde aquí. Julio Tomás Martínez, como ven, él es un caso especial de Arecibo de los años 30, pero si ustedes observan al lado del perro abajo, está la figura del negro. O sea, el que carga la caña es el negro, pero el que hace la fiesta de la caña son los blancos, ¿verdad? Seguimos. Este es Palacio. Este es Palacio. Palacio, pues, emigra y en Estados Unidos, pues, tiene, y en Honduras es crítico de arte en la prensa. Va a presentar esta obra, El Amuleto, donde habla de la espiritualidad, y aquí una reunión para la noche de San Ciprián. Cuando Palacios expone esta obra en el Ateneo puertorriqueño en esta fecha, en los años 30, uno de los críticos de arte del Ateneo en los años 30 era nada más y nada menos que el señor Federico Desnudo. Uno de sus comentarios a la obra de Palacios va a ser: este palacio lo perdimos porque se fue para África, porque en Puerto Rico no hay negros. Así que desvalora totalmente el trabajo de Palacio, y evidentemente Palacio se va para Nueva York, y en Nueva York, dentro del movimiento de Harlem Renaissance, sí tiene funciones. Miren esta gran obra que todavía existe, entiendo yo, en Ponce, de Rafael Ríos Rey, en los años 30. Si ustedes recuerdan el canon, ¿verdad? De Frade y el resto, podemos ver la diversidad, cómo las vanguardias plásticas que existían en América Latina, que existían en Europa, que existían en Estados Unidos, nuestros artistas estaban muy al día de esa producción, y sobre todo nuestros artistas negros estaban. Por eso es que
que esa generación lo que aporta es desde la negritud. Seguimos. Ahora, bien interesante. Esta parte es bien interesante, Juan Rosado. Juan Rosado es una figura muy importante dentro del desarrollo de las artes en los años 30. Él va a crear un centro de trabajo en Puerta de Tierra, donde tanto Tufiño y muchos de nuestros artistas de la generación del 50 van a trabajar ahí. Pero es interesante cuando el blanco pinta el negro en el periodo de ya después de la llegada de los Estados Unidos, cosa que no vemos en el siglo XIX, cosa que no vemos en el siglo XVIII. En el siglo XIX lo que van a presentar es el negro depauperado, el negro pobre, por eso es que le llaman la penuria de la raza, ¿verdad? Mientras el negro artista de la década del 30 se integra dentro de las vanguardias plásticas, se integra dentro de las vanguardias plásticas y su propuesta es mucho más progresista. Estos heredaron lo que se llamó el enconchamiento de la década del 30 del canon, van a crear este tipo de obra. Y eso es bien importante, cómo los heredan esa mirada desde lo blanco hacia lo negro, van a producir, pero el sujeto negro, actor social negro, su producción va a estar más acorde con su actividad y su realidad. Una de las preguntas que yo me hacía cuando leía los libros de historia, pero me las fui contestando con lo que expresé anteriormente, yo decía, bueno, esa generación del 50 que fue tan brava y dio tanto, y esa generación del 50 salió del canon, salió de los costumbristas, fueron los costumbristas sus maestros. Eso fue lo que vieron, y ahí es que me doy cuenta que se da un salto olímpico a partir de Oller. Dentro de la historia del arte se expresa de esta forma: Oller, el canon, Frade, Colón Delgado, Pou, y después la generación del 50. ¿Y qué sucede? Que la producción del medio, la generación del 30, la generación del 40, que en la generación del 40 podemos hablar de Julio Rosado del Valle, que podemos hablar de un Torres Martinó, todo eso no se vio, no silvana, más bien, no silvana, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, vamos a tener una producción en los años 50 que ya viene de los años 30, que ya viene de los años 20 también, con una producción plástica urbana, donde la gran mayoría de la población que habita en esas zonas urbanas son negros. Y de ahí es que va a surgir, y ahí es que yo señalo que va a haber un desplazamiento en el siglo XX del hacedor pintor. Si bien el hacedor pintor del siglo XIX venía de familia acomodada, el hacedor pintor del siglo XX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX va a construir estos cinturones, ¿verdad? Estos sectores urbanos, y de ahí va a salir un Tufiño, de ahí va a salir un Félix Rodríguez Báez y otros artistas de sectores urbanos, sobre todo negros y mulatos, ¿verdad? De igual forma, Carlos Raquel Rivera, que nos visita de Yauco, Carlos Raquel Rivera, a partir de la generación del 30 en adelante, la etnicidad, y quiero utilizar la palabra, la etnicidad de nuestros artistas va a ser amplia. No va a ser nada más la representación de una persona o un sujeto oscuro, sino va a incluir la cultura, va a incluir su espiritualidad, va a incluir muchas cosas. Seguimos. Bueno, tenemos que llegar a... ¿Qué crea ese cambio? ¿Es parte de un movimiento político que está diciendo que tenemos que tener una estética nuestra? ¿Qué es la conversación que crea esa distinción? Bueno, yo creo que hay dos cosas. El impacto de la invasión es muy fuerte.
y verdaderamente ya no hay nada que buscar con España. En esos instantes ya no hay nada que perseguir, aunque hay una clase criolla que quiere regresarse. Tomemos en cuenta, y voy hacia tu respuesta, Marta, tomemos en cuenta que para mí, desde mi análisis, el pan nuestro de Frade es una factura que Frade le hace a la clase criolla de Puerto Rico. Hay quien dice, en los libros de historia dice, que es la expresión de la llegada de los estadounidenses a Puerto Rico en 1905, y Frade expresa ahí la llegada de los estadounidenses. No, ahí Frade está expresando claramente, mire, criollos, así ustedes han dejado la población de este país, descalzo, depauperado, pobre. Frade era un gladiador, Frade era un político. Ahora bien, partiendo de una noción plástica, política, todo eso es secuencial, todo eso viene de una realidad social en donde esa realidad social participa las artes y los artistas desde su perspectiva política, lo expresan y lo plasman en sus cuadros, sus pensamientos políticos que están siendo excluidos, depauperados. La situación económica los ha puesto en situación desventajada. Tienen mayor conciencia política y racial porque entran en contacto con Harlem Renaissance. Tienen más conciencia latinoamericana, como es el caso de Cecilia Horta. Cecilia Horta, de toda esa camada, es la única que estudia en América Latina. Todos los demás, la gran mayoría, unos en Europa y otros en Estados Unidos, se relacionan con los movimientos artísticos y políticos de afuera. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta la realidad que está viviendo en los años 30, 40, que hay una lucha entre la Universidad de Puerto Rico que se plantea un mundo occidental. Recordemos que tenemos a Jaime Benítez dirigiendo la Universidad de Puerto Rico. Y Jaime Benítez va a ser un ferviente seguidor de José Ortega y Gasset, versus un Ricardo Alegría y otros intelectuales del periodo. El Ateneo se va a convertir como en un bastión de defensa del pensamiento español. Y la Universidad de Puerto Rico se va a convertir en un bastión del pensamiento occidental estadounidense. ¿Alguien me va a hablar? Ok, continúo. Así que, Eli, okay. Si voy a continuar. Hay una conciencia política, Marta, para cerrar, una conciencia política que viene de muchos lados. No te puedo decir que viene de la Universidad de Puerto Rico, ni que viene de San Juan. Es una toma de conciencia, es después de la depresión del 29. Están pasando muchas cosas en los años 30. La segunda, se cierra la Primera Guerra Mundial. Hay muchas cosas envueltas. Bueno, todos ellos se juntan en Diverco, ¿verdad? Y empieza muchos de esos screens que tú estás enseñando, salen de Diverco, ¿verdad? Es en los 50, Acuérdate que Diverco es resultado del Estado Libre Asociado. Y lo que va a reclutar una cantidad de artistas que los que yo señalé anteriormente no estuvieron en la Diverco. Deprey no es de la Diverco. Palacio no es de la Diverco, Carlos Raquel es de la Diverco, Tufiño sí es de la Diverco, ¿verdad? Así que tenemos que seguir un camino cronológico, pero viendo las instituciones que son importantes, ¿verdad? Lo que tú quieres expresar en la década del 50 es la construcción del instituto y estos organismos que van a partir desde una mirada totalmente racista y totalmente el Partido Popular que va a utilizar como símbolo el jíbaro y que va a necesitar el Partido Popular como un imaginario visual. Pues la pintura jíbara no va a ser la pintura que hacían los negros.
Así que la pintura jíbara le va a servir al Partido Popular para sostener su ideología y va a excluir de toda la construcción histórica eso. Ok, aquí tenemos entonces la influencia de la espiritualidad con artistas como Barreto. Vamos rapidito. El caso interesantísimo de Will Sterling. Esto que ustedes ven aquí, seguimos. El caso de Arnaldo Roche, ¿verdad? El mensajero, tienes que soñar en azul, con toda esta fuerza. Quiero seguir, Denis Mario. Todo esto va a componer algunas de estas obras, que parte de la pregunta de Isa. El segundo libro que estoy haciendo ahora, estoy haciendo un segundo libro que se llama así, El arte como resistencia, la aportación de artistas afro en Puerto Rico. Tenemos que juntarlo, tenemos que recopilarlo, porque yo no quisiera que pasara otro siglo, como nos pasa a los que estamos entre siglo XX y siglo XXI, que no encontramos nada, y no encontramos nada porque mucha de nuestra información afro o la tienen guardada en almacenes después que se hacen excavaciones. ¿Dónde está la información arqueológica del Jardín Botánico de Caguas, cuando sabemos que eso es un sector afro? ¿Dónde está la información afro que tiene el Instituto de Cultura y acá? Eso es información básica para entender la estética del periodo. Todo lo que no tenga que ver con lo indígena y lo español no sale de los almacenes. No se ha podido crear. ¿Quién tiene información cómo adornaban las casas en el siglo XVIII nuestros afrodescendientes? ¿Cómo adornaban las casas? ¿Cómo adornaban sus altares? No, porque con la mirada eurocéntrica se elimina y se bota. No existe. Vamos a seguir. Bueno, una pieza tan interesante como la de Martín García. Seguimos. Adiós, no salió. Seguimos entonces. Ramón Bulerín, ¿verdad? Muchos los conocemos. Ya yo estoy prácticamente en una producción del siglo XXI, donde el siglo XXI, por la posibilidad de correlacionarse de distintas formas, por la misma tecnología, hemos creado, ¿verdad?, unas redes que nos permiten informarnos qué se está haciendo en otros países. Samuel Lin también ha sido muy constante en su realidad de su entorno. Seguimos. Seguimos. Esta chica es fabulosa. Lizaya León, ¿verdad? Y porque el pelo, nuestro pelo, el pelo de la mujer negra, pues estuvimos por años alisándonos porque queríamos responder a la perspectiva dominante, ¿verdad? Y nuestros padres entendían y nuestros vecinos entendían, y Leonor lo plantea de una forma muy exquisita. Ok, seguimos. Esta chica también es de lo que se está levantando, Maribel Canales, que no temen, como nos enseñó Campeche, no temen a la figura del negro dentro, aunque sea desde la técnica más europea que podamos pensar, no temen en esa presencia. Seguimos. El caso de David Zaya y lo último de Moribel. Ok, yo creo que ya vengo el tiempo. Yes, gracias, profe, por toda esa información. Tenemos unas preguntas que, si puede contestar, lo voy a leer, and then you will be able to contestarlos. Una persona dice que todo es muy interesante, cómo se puede conseguir más información sobre los africanos que vinieron a la isla afuera del sistema de esclavitud. Historia nos dice que todos fueron esclavos. ¿Recomendaciones de libros que tienes? Bueno, ayer estaba leyendo la charla de Isa Bodró. Ella tiene una estadística muy buena en donde señala estos siglos, siglo XVIII aproximadamente, cómo se separaba, cuál era el censo, y se hablaba de una columna de blancos extranjeros, una columna de mulatos no negros y una columna básicamente de esclavos.
en lo que yo escuché ayer de Isa, ella bien señalaba que el proceso de la esclavitud en Puerto Rico fue menor que en otros países del Caribe y de América Latina. ¿Por qué fue así? Bueno, pues uno de los libros que yo recomendaría es el de Guillermo Baral y los libros también de Isa Godró, que explica muy bien, y eso es repetido, que se señala que la esclavitud fue menor en Puerto Rico, y eso me permite hilvanar la cantidad de artistas que se fueron generando en Puerto Rico desde el comienzo de la esclavitud hasta hoy. ¿Qué quiere decir que la esclavitud aquí fue menor? ¿En número o Sí, de esclavizados? Sí, personas que tenían una condición absoluta de negación y de movimiento de libertad, totalmente coaccionados dentro de un espacio, que estaban sometidos a un sector, a una familia, fue menor en números. Bueno, se tiene que decirle el número porque la esclavitud es la esclavitud, ¿verdad? Y creo que también como que la esclavitud en Puerto Rico, como en Cuba, en Brasil, se termina, ¿verdad? Tarde en el proceso de la esclavitud. ¿Cómo es que no entendemos los distintos grupos étnicos que llegan y la contribución y la mirada que ellos tienen al arte en Puerto Rico? ¿Es una pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué es la influencia, vamos a decir, de los distintos grupos que vienen? Porque vienen distintas etnias como en otros países. Entonces, Sí. sabemos que Puerto Rico mayormente eran los Congos, ¿verdad? Pero vinieron los yorubás igual. ¿Qué es la influencia de esa estética, de ese pensamiento en términos de lo que se crea? Bueno, hay versiones. Hay una versión que habla que una es más bantú, que otra es más yoruba. Toma en cuenta que uno de los alegatos es que venían mezclados, que no era solamente, en el caso de Puerto Rico, un solo grupo. Se dice que en Cuba hubo una mayoría de yoruba. En el caso de Puerto Rico se alega. Mira, el tema afro en Puerto Rico está todo por escribirse. Está todo por escribirse. Es que aquí tenemos que tomar los almacenes del instituto y ver cuáles eran las imágenes que existían o que tienen guardadas, por qué las guardan, por qué no las exhiben. Tan es así que debo determinar esta presentación, y yo lo doy a nivel graduado. Lo primero que yo escribo en la pizarra en el curso es lo siguiente, en la pizarra, para que sea la respuesta al finalizar el semestre. La circulación del arte ha sido secuestrado en Puerto Rico. La circulación del arte ha sido secuestrado en Puerto Rico. No circula. Hay muchos profesores que se quejan que la gente no sabe quién fue Mina Báez, pero el Estado lo circula. No circula, no hay acceso, no hay la oportunidad de tú entrar a todos los almacenes con materiales, que no hay becas para la investigación, no hay ayuda al investigador tampoco, y mucho menos para ese tema. Yo creo que estamos en un buen momento para decir, mira, vamos a investigar sobre nosotros, vamos a investigar sobre el tema afro. En la universidad, los programas afro, ¿dónde están? ¿Verdad? O sea, aquí en Puerto Rico, a diferencia de otros países, tenemos todavía mucho que recorrer, mucho que recorrer. Prácticamente la Universidad de Puerto Rico estuvo dirigida, y sobre todo el Departamento de Humanidades y el Departamento de Bellas Artes, por estadounidenses en la primera mitad, los primeros 30 años, y después por españoles. Es después de los años 70 aproximadamente que entran puertorriqueños. Nosotros, el carácter colonial nos tiene apresado toda esta información.
Gracias. A la orden. Preguntas. Sí, la otra pregunta, primer comentario, después pregunta. Dice, la posición de Campeche como de otros artistas hasta el siglo XX no responde a que los artistas, pintores, músicos, etcétera, se veían como poco más de artesanos. La ocupación de artista no era propia de esas élites. ¿Y qué dices de Oscar Colón Delgado? Bueno, el concepto de artista viene a la mano con el montaje del arte. El concepto de artista surge a finales del siglo XIX, junto con las galerías, ¿verdad? Primero surgen los museos, pero la galería es la que va a impulsar, es la que le va a dar ese impulso grande al artista. Así que antes de eso, digamos, desde la primera mitad del siglo XIX hacia atrás, el artista y el iban conjuntos. En la medida en que el artista, a partir de la creación de las galerías, se crea el artista como con ese concepto de genio, filósofo, ¿verdad? Con ese concepto único. Y entonces se separa porque el artesano repite, porque el artesano no plantea, no hace la problemática, no problematiza en sus obras. El artista a partir del siglo XIX se va a convertir en otra mercancía más dentro del capitalismo y la producción del artista va a seguir siendo una mercancía de bienes estéticos y bienes artísticos, ¿verdad? Campeche no se concebía como artista, Campeche era pues una persona que tenía un talento y trabajaba sobre eso, pero el nombre de artista como tal y el hecho de ser artista, yo soy artista, surge con el siglo XIX. No sé si se me quedó alguna pregunta ahí. Oscar Colón Delgado. Bueno, en términos de su producción, a mí no me gusta meterme en eso porque es que yo lo que trabajo es la historia social del arte. Yo lo que me incumbe es cómo el arte se mueve, aún siendo una disciplina que debería de ser más amplia, debería ser más abierta, debería de estar. Ustedes no se imaginan la cantidad de obras que tiene el instituto que la mayoría de la población no la conoce. No la conoce, no circula, no se mueve, no sale de los vaticanos de arte. Exacto. No se le da acceso a la población. Y lo más interesante, que muchos de nuestros artistas que salieron en la década del 30, 40, 50, salieron de los barrios. Su obra no ha llegado a esos barrios. Los barrios no conocen la obra de Tufeño. Los barrios no conocen la obra de Félix Rodríguez Báez en su propio barrio. Es interesante porque entonces se crea a partir del siglo XIX, siglo XX, una cantidad de cofradías que le van a, porque acuérdate que entonces el arte también da prestigio. Y no tan solo da prestigio al artista, da prestigio al que circula y al que lo consume, ¿verdad? Todo eso va unido. Yo no sé si estoy hablando palabras malas, pero el arte surge desde tiempos inmemorables con una distinción, como diría Bourdieu, con una distinción y no llega a toda la población. ¿Alguien más? No hay que redefinir lo que es arte, porque la definición del arte tiene una mirada. Y lo que uno está hablando, si va a desconstruir el proceso colonial racista, ¿verdad? Que ha sido parte central del arte, ¿verdad? Como se conoce el arte. No es tiempo de hacer una definición distinta, crear una estética distinta. ¿Cuáles son lo que cambia esa mirada? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Las estéticas existen y todas son distintas. Lo que pasa es que son los cenáculos, ¿verdad? Son esos espacios, son esos capitolios que quieren marcar lo que es arte. El arte puede ser amplísimo. Yo soy una obra de arte. Mírame bien si no lo soy. Todas somos. El punto es
¿Cómo cambiamos esa mirada, verdad? Porque muchos de los artistas nuestros que nosotros conocemos no han podido entrar en ese arte elites, right? Bueno, por eso, pero Hay ciertas definiciones que los mantienen afuera. Ahora, como hay un movimiento negro, pues ahora están incluyendo los artistas nuestros. Pero ellos han sido excelentes, han sido guerreros toda su vida, ¿verdad? Y lo conocemos como creadores, ¿verdad? Políticos revolucionarios. Pero ahora que hay un movimiento, hay una mirada, ¿verdad? Y después cuando pare el movimiento es posible que cierren esas puertas. ¿Qué creamos nosotras, para cambiar eso? Mira, algo interesante que ayuda a esa mirada, a ese cambio, son los murales de hoy en día. El muralismo, que si bien ha partido yo tengo una posición de acuerdo a ese muralismo urbano, pero permite que todo el mundo vea, a diferencia de las galerías y los museos. Yo creo que una de las formas para transformar esta nueva producción, todo esto que se está haciendo, es en la medida que el propio productor de arte entienda que no tiene que seguir el modelo antiguo de circulación del arte. Es decir, si a ti te tiene que validar el museo, a ti te tiene que validar la historiadora del arte que está en Whitney Museum, si a ti te tienen que validar esa gente, te vas a dar contra la pared. Uno mismo tiene que ir generando nuevos espacios que permitan, por eso es que es tan importante, y no acabamos de surgir en Puerto Rico, las galerías de arte comunitarias. Las galerías de arte que puedan vender productos o bienes estéticos comunitarios, que sea sus receptores sean mucho más amplios. Si nosotros seguimos pensando que esa gente que está a otro nivel, o esos académicos, etcétera, nos van a validar, no lo van a hacer. Si no lo validaron a estas alturas a los que produjeron en los años 30, pues, y estuvieron en niveles altos, nosotros tenemos que entender cuál es la función del arte, dónde estamos parados, cuál es el arte que nosotros entendemos, porque de otra forma, si nosotros estamos produciendo ahora, de aquí unas décadas, lo que estamos produciendo ahora, que no se comporta como Europa, puede también que lo voten, que lo eliminen, que deje de existir. Tenemos que crear nuestros propios espacios, que es como hace el corredor, justamente, por eso es el corredor no surge porque no hay otra cosa que hacer, el corredor se plantea que es que no hay espacio para nosotros, y como no hay espacio para nosotros nos estamos inventando nuestro propio espacio para poder hablar de estos temas. Bueno, pero también estamos creando los espacios porque entendemos que el legado, nuestra historia tiene un punto de vista y es importante mantenerlo en las comunidades, vamos a decir como COVID, ¿verdad? No es contra nadie, es para ¿cómo es? Darle valor a las tradiciones nuestras. Tú sabes que no se compara con nadie y con nada. Yo creo que es todo, pero vamos a seguir con otras preguntas aquí. La otra pregunta que está acerca de eso era como que si puede hablar un poco más de las galerías locales que están circulando las piezas por artistas negros en Puerto Rico, porque ellos quieren saber más de esos hoteles. Yo estuve 20 años en galerías en los hoteles. Y cada vez que yo ponía, tanto para los puertorriqueños, sobre todo los puertorriqueños, es interesantísimo. La población puertorriqueña compra más tallas de santos que máscaras. ¿Qué quiero decir con esto? Que el consumidor puertorriqueño tiende a alejarse un poco de la aportación afro. Tiene que tener una conciencia afro, este consumidor, este comprador, este coleccionista de arte para adquirir eso, tiene que tener una conciencia amplia. Los hoteles en sí, para su espacio, para sus habitaciones, yo que he tenido contacto con ellos, cada vez que yo le presentaba algún tipo de artista donde hubiese elementos afro, decía que era muy étnico.
Y a mí se me hacía una palabra muy estadounidense, porque no era ni europea, no eran los europeos que utilizaban esa palabra. Se me hacía muy estadounidense cada vez que yo le presentaba una obra que podría ser cualquiera, de algún artista donde aparecieran figuras afro o elementos afro, se mencionaba que era muy étnico. Y en Puerto Rico es como que no, ajá, lo que quiere decir eso, que es muy negro. Ok, ¿algo más? Tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, dentro de la investigación o la presentación que has hecho de artista, ¿cuál entiendes tú es el artista afropuertorriqueño con mayor relevancia política? Política quiero decir de una posición antirracista, descolonial, que presente esa problemática dentro de su arte plástica, y cómo ese trabajo, o si hay algún trabajo, ¿verdad?, que ha contribuido a la lucha antirracista. A mí me gustaría, si me puede especificar el siglo. Bueno, siglo XX, porque XX. cubriste hasta 1950 aproximadamente, un poco más, pero de tu investigación, de los que hayas tú investigado, ¿cuáles han sido? Bueno, yo soy una enamorada de Oller. Para mí, Francisco Oller ha sido, desde la A hasta la Z, el más antirracista, y no era negro, el más antirracista, más político en su obra, el más político en su obra, y tienes que irte desde los dibujos de 1860 hasta sus últimas piezas, ¿verdad? Hay que ver que en las últimas piezas, en el caso de Oller, las últimas piezas de Oller, desgraciadamente le tocó a Oller la llegada de los estadounidenses y tuvo que pintar figuras estadounidenses. Pero para mí Oller es bien político. Para el siglo XX, pues mira, yo incluiría a un hombre y una mujer. Vamos a poner la generación del 50, yo pondría a Tufinio, pero también más adelante pondría a Cecilia Horta. Cecilia Horta fue una mujer que dentro del montaje, de la historia del arte, ha sido preferiblemente masculina, blanca y masculina, como ustedes han observado, pero también uno se pregunta cuán fácil es optar al oficio del pintor. Un joven hoy en día, es un reto para un joven entrar a una escuela de bellas artes, es un reto para un joven hoy en día decir que yo soy pintor. Y tú vas a Hacienda, ¿y a qué tú te dedicas? A ser pintor. ¿Pintas casas? Si la sociedad ni lo entiende, ¿verdad? La opción, optar por ser artista visual en este país no es fácil. No es absolutamente fácil. Y para mí eso ha sido un acto político bien grande de Cecilia Horta. El papá de Cecilia Horta fue parte de la construcción de la torre. La mamá costurera. Cecilia Horta fue maestra de arte y se le llegó a catalogar por su postura política continua, porque ella cuestionaba la educación del arte en Puerto Rico desde los años 50 hasta que murió en el 2000. Desde los años 50 hasta que murió, ella cuestionaba que la forma de enseñanza del arte no era válida, no servía, no aportaba nada. Ella venía del conocimiento de la educación artística de Vasconcelos. Y sobre todo una mujer llena, gordita y negra. Rompía todos los esquemas. Y eso también tiene un carácter político. Usaba turbante en los años 60, cuando eso no estaba ni de moda. Yo diría que esos son en ese periodo. Posterior a eso, ¿qué te puedo decir? Posterior a eso, bueno, Daniel Lin tiene una postura política en todos sus ensamblajes. Tiene una postura muy respetable en todos sus ensamblajes, en todas sus pinturas. Gracias, Marta y Maricruz. Vamos a seguir con esas últimas preguntas. Tenemos como 15.
Uno dice, pues, that she sees that this discussion is being recorded. Will she be able to get a link to it? We are building a digital and physical archive in the Corredor Afro. And so if you guys can go to our page, corredorafro.org, sign up for our mailing list to get more information about what we're creating. And when we have everything put together, you will have access to share and learn from this archive. So thank you for joining us. Alguien dijo si tú ibas a mencionar algo de el doctor Arturo Schomburg. Algo así. Bueno, yo lo que puedo decir dentro del arte es que Arturo Schomburg fue parte del Harlem Renaissance. De Arturo Schomburg hay varios escritos, hay varios libros, hay varios CD, hay varios videos que nos dan mucha información. Habría que entrar a la colección Schomburg a ver si nos encontramos con otros artistas afro que desconocemos. Esta es una investigación que requiere muchos investigadores, ¿verdad? Y ojalá la universidad lo entienda, pero nosotros tenemos que ir a muchos espacios, al Centro de Estudios Puertorriqueños, en Nueva York, a distintos lugares y ver qué podemos levantar, porque eso fue lo que me dio visitando estos espacios que les acabo de mencionar, pude encontrar, pero falta mucho por investigar. Otra persona preguntó de algunas mujeres negras en esas primeras décadas del siglo XX. Porque mencionaste mucho de muchos hombres y pues esa es una pregunta mía que yo. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo que dije anteriormente. Es posible que haya surgido, hayan habido mujeres negras. El problema de esto es que al pensamiento y el montaje de la historia ser masculino, machista, racista, europeizante, mucha desinformación se ha perdido. ¿A dónde hay que ir a rescatar mucha de esta información? A la prensa. A ver si en algún momento, porque tomemos en cuenta que en el siglo XX comienza la prensa con imágenes en Puerto Rico. Y es en ese rescate de esas imágenes que se van a utilizar las revistas, que se van a promover, podemos rescatar mujeres negras. La próxima dice, creo que debemos ver el impacto de esta visión de negritud en las artes desde el punto de vista de la escultura y su prima cercana a la insulación, que hasta cierto punto puedes tener más pertenencia para expresar esta visión de africanía, más culturas africanas originarias visualizaban su mundo desde el arte tridimensional. So, no lo dudo. Hay que trabajar todos los medios. Son todos los medios. Es la escultura, la cerámica, todos los medios. Es que no existe. No existe. Tenemos que construirlo. La próxima dice, es un comentario un poco largo. Dice, es muy interesante lo que ha sugerido, que en la historia del arte puertorriqueño se ha saltado del canon, de Pulfraud, Calón, Delgado, a la producción de los 1950. Esto es que ha saltado sobre la vanguardia. Esto que es muy diferente a Cuba, en donde la vanguardia, con toda su dimensión de la raza, se ha institucionalizada como el inicio del arte moderno. Déjame leerlo, sí, la doctora Lugo. ¿Puedes leerlo? ¿Tú lo ves? Sí, lo estoy viendo ahora. Perfecto. Es muy interesante lo que ha sugerido, que la historia del arte puertorriqueño se ha saltado del canon Pulfraud de Colón Delgado a la producción de los 50. Esto es que se ha saltado por sobre la vanguardia, así es. Esto es muy diferente a Cuba, en donde la vanguardia, con toda su dimensión de raza, se ha institucionalizado como el inicio del arte moderno. Agnes, estoy contigo. Es curioso que los artistas puertorriqueños negros del 30 parecerían haber desarrollado su obra fuera de la isla, exactamente en la diáspora. Es así. Bueno, parte fue en la década del 30, básicamente te puedo decir que la mayoría fue en la diáspora,
porque fue de Prey, fue Palacio, los más que trabajaron eso y estaban en Nueva York. ¿Podría hablar más de esto, de las relaciones con el Harlem Renaissance, con los muralistas mexicanos en los Estados Unidos durante ese periodo? Dijo usted que algunos exhibieron en Delphic Studio, sí. ¿Quiénes? Ok. Delphic Studio fue una galería que reunió a Orozco, a Diego Rivera, a Frida Kahlo y todos ellos. Y ella, Alma Rip, me acordé, Alma Rip tenía mucha conexión con México y traía todas esas obras de México y creó esa galería, pero ella estaba muy inserta dentro del movimiento del Harlem Renaissance y le dio acceso ahí a la exhibición. Hizo como 2 exhibiciones, Rafael Palacio, con la pintura que él llamaba afroantillana. Y era una pintura totalmente monocromática. Era negro y blanco, que ustedes la vieron ahí. Muchos de nuestros artistas, tomen en cuenta que a partir del 98, nuestros artistas entran a relacionarse con Estados Unidos de lleno. No es que no existiera antes, pero se daban becas. Estaba la Liga de Arte de Nueva York, que fue muy importante para los artistas. Poe fue a estudiar allá y todos ellos. Así que no era que vivieran en Harlem, pero tenían el conocimiento, estos artistas, de lo que se estaba haciendo en Harlem Renaissance. Y una de ellas, porque vivió una temporada, es Cecilia Horta, y en el autorretrato se nota la influencia de eso. Déjame ver si se me quedó algo de ella. ¿Puedo repetir los autores de qué? Eso me hace los libros que estaba contestando al principio, de las recomendaciones. Okay. Bueno, puede ponerlo online o on the website o on the Facebook page. Gloria me está haciendo una pregunta bien importante sobre las costureras, los turbantes. Lo quería leer. El vestuario. Con una gran tradición de costurera en la industria textil, hay quienes estamos retomando la historia del arte desde el accesorio del turbante. ¿Hay alguna investigación, información sobre tradiciones afro en la dimensión textil? Fíjate, no tengo la total información, pero sería bueno ver desde Luis Pared Alcázar, hasta acá, desde el siglo XVII para acá, siglo XVIII, ver cómo se vestían, porque hay algunas que usaban turbantes, pero no todas usaban turbantes. Hay que meterse en el Archivo Nacional para poder levantar toda esa información. Tenían apellido los negros libres que llegaron a América. Mira, muchos de los negros que llegaron a América, que le llamaron libres, venían de las Antillas. Algunos corrieron de Haití, algunos corrieron de Santa Lucía. Por diversas razones llegaron a Puerto Rico. Y una de las obras de arte que presenta estos seres que llegaron, que no se llamaban esclavos, pero aparecen en el arte, es la obra del gobernador Miguel Ustariz. Son los negros que están poniendo ay Dios mío, ¿cómo se llaman? Los adoquines en el Viejo San Juan. La obra de Miguel Ustariz, del gobernador Miguel Ustariz, muchos de ellos son negros que vinieron de las Antillas y los obligaron a poner esos adoquines en el Viejo San Juan. Pero también sobre los turbantes se debe de hacer una investigación comparativa, ¿verdad? Porque como viene mucha gente del Caribe, de distintas partes del Caribe a Puerto Rico, también los estudios de New Orleans, que indica que los turbantes tenían significado para mandar mensajes. Los turbantes no eran solo decorativos, pero eran mensajes que se podían mandar por cómo se amarraban. Y creo que ese trabajo se ha hecho en New Orleans
pero también se debe de hacer más un trabajo comparativo en Puerto Rico con las islas que son avenidas para entrada para otros afros, para ver cómo, ¿verdad? Se formó ese lenguaje en los turbantes. Definitivamente también la cuestión de los turbantes con otros pueblos y otras comunidades afro. Colombia, el trabajo que están haciendo también las comunidades afrocolombianas es interesante investigarlo, conocerlo. Sí. Para ello, yo creo que en el caso de Puerto Rico, para ello es bien importante solicitar entrada, creo que es Gloriana que hizo esa pregunta, entrada a los artefactos que hay en el Instituto de Cultura. Ellos tienen mucha información que podría asistirte y ayudarte mucho. Hay mucho, falta mucho por investigar, como dije al principio, y hay que sacar todo lo que está allí, que representa la sociedad afro en el siglo XVIII, siglo XIX, porque a diferencia de muchos países de América Latina, entre ellos Cuba, es que los cubanos y los latinoamericanos, aunque no todos los latinoamericanos, no quiero generalizar, pero tienen la posibilidad del desarrollo de una cultura y de invertir dinero para ello. Aquí en Puerto Rico no se invierte dinero para investigar, así que todo lo que se hace y se dirige por ahí es mucho más difícil. Yo te sugiero, Glorian, que solicites entrada a los almacenes del instituto, a los almacenes del mismo museo, de la universidad, a ver si hay figuras, qué figuras habían y qué relación. Puedes encontrar maravillas en eso. Hay una persona que me pregunta, Alexis Aquino, ¿cómo estás, Alexis? Que me pregunta qué se debe considerar cuando una representación artística de lo afroboricua es resistente y contestatario. Mira, mi mejor respuesta sería que la obra te lo dice. La obra te va dando en qué lugar están los personajes, cuál es la situación de los personajes. Es bien interesante, ¿verdad? Si volvemos al velorio, como yo como negra me pregunto y se me hace curioso por qué los negros están en los umbrales. ¿Qué significa los umbrales después de 20 años de abolición de la esclavitud? ¿En qué posición está? ¿Están en posición digna de la raza? ¿Están añadiéndole a la raza, ¿verdad? A los afroboricuas, o están como el caso de Juan Rosado, que los pone de una forma deprimente. Rose me habla de exposiciones de artistas negros en América Latina. Yo he visto en la zona de Acapulco, de la zona de Guerrero, lo que le llaman la Costa Chica, hay una cantidad de artistas importantes allí en ese sector, y hay una comunidad, y no tan solo hay una comunidad, sino que hay un museo que no lo tenemos aquí. Hay un museo de la población negra en México que nos han vendido, ¿verdad? O nos vendieron hasta hace muy poco, que México era español y indígena, y hay un museo de la población afro, y ahí se exhibe mucha obra de artistas afromexicanos, de igual forma en Colombia. El tema de sumo interés por la reflexión que planteas en cuanto a cómo hacer una historia del arte desde nosotros mismos, incluyente y que asuma la diversidad e identidad de nuestras historias culturales. Felicidades por incorporar esa idea. Gracias, Yolanda, qué bueno que estás. Yolanda Wood, cubana, amiga, es eso lo que yo quiero hacer, es eso lo que yo invito a hacer, que hagamos lo que no han hecho otros por razones diversas. Desde mi perspectiva, cuando yo me presento frente al velorio, yo digo, adiós, pero mira, yo me veo. Yo leo sobre el velorio y no me veo, pero me paro frente al velorio y sí me veo. ¿Y cómo es eso? Me apela, me llama, me dice. Eso quiere decir que hay algo que está hablando a mi gente.
¿Podrías hablar del movimiento artístico de los años 70, del mercado, hablando de mercados? Tengo entendido que cuando Daniel fundó su obra, perdió clientes. ¿Podría hablar de esa historia? Es lo que dije anteriormente, todavía, ¿qué te puedo decir, doctora Lugo? Yo creo que estamos en el momento. Puerto Rico está en un revival. Nosotros estamos ahora, no tan solo los productores, como bien expliqué al principio, esto no es un asunto nada más del artista negro que pinta negro, que los dignifica, que los pone en su lugar, sino que tenemos que crear, como le contestaba la doctora Moreno, nuestros propios espacios, nuestros propios mercados, nuestros propios centros, ¿verdad? Porque no podemos esperar ya a estas alturas que nos los creen. Esas cosas que le hicieron a Daniel Lin en los años 70 todavía continúan. Todavía es difícil vender una obra en donde aparezca una mujer con un afro. No la encuentran bella, encuentran bello a lo mejor un abstracto, con el valor que pueda tener eso, pero no le... Es decir, la estética que impera en Puerto Rico todavía sigue siendo europea. ¿Cuál es nuestra obligación y nuestro deber? Es eso, educar. Es educar, es reconocer y dar más información sobre la diversidad de estéticas que podemos tener, ¿verdad? Galería Betance está en Mayagüez, sí. La relación del negro puertorriqueño con la corriente del arte en México. Bueno, yo te puedo decir ahí que muchos de la generación del 50 estudiaron en México. Tufimio estudió en México, Julio Rosado estuvo en México, Antonio Maldonado estuvo en México. Así que ahí hay una mezcla entre lo caribeño que llevaron ellos y lo que estaba en boga, que era la educación de Vasconcelos y el muralismo mexicano, que ya para los años 60, ese muralismo que tenemos que tener claro era político. El muralismo no era nada más enseñar indígena, era una postura totalmente política. Pero yo creo que ya he contestado unas cuantas. No se escucha. Sí, también creo yo la enseñanza de los símbolos que son nuestros, porque cuando estábamos mirando el velorio, ¿verdad? Cuando vimos el racismo de Plátano, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta ese racismo? Right? De Plátano. Si lo mira por una vista de los Yoruba, quiere significar Changó, ¿verdad? So, tenemos que entender los símbolos nosotros mismos, ¿verdad? De lo que estamos mirando, porque muchas veces, porque como no tenemos esa educación, ¿verdad? O sea, apagado en nuestras casas, porque los padres no quieren, tú sabes, decir ciertas cosas. Hay símbolos que existen todavía, y lo vimos cuando fuimos a Ponce a hacer la investigación sobre los altares, lo vimos en Arroyo, que existen unos símbolos en Puerto Rico que todavía son parte de la cultura nuestra, pero no salen al flote, ¿verdad? Porque el racismo, también el proceso de las religiones, ¿verdad? Porque cuando vimos la conferencia en Carolina, el problema de los pentecostales que salieron cuando oyeron los tambores, ¿verdad? So, tuvimos varios problemas cuando presentamos ciertas cosas. So, ¿cómo se abre esa posibilidad? Bueno, todo es ampliar la educación. Por ejemplo, te ofrecen un curso sobre la espiritualidad. Eso es bien importante porque cuando te paras al frente, sobre todo finales del siglo XIX, te paras al frente de esa obra, te paras al frente de la obra de Campeche, que Campeche hasta la saciedad ya casi parece un santo Campeche. Lo hacen más católico que el Papa, pero toda la población afro que aparece en las obras de Campeche no necesariamente eran cristianos. Y están desde una postura completamente, tanto el miliciano Pardo como el voto de la Sagrada Familia. Hay que tomar en cuenta que son unos personajes que llegan en ese periodo. En el caso del velorio,
La única que mira para afuera es la niña negra que tiene una sola maraca en la mano. Y entonces ahí uno puede tener cierta inclinación a que está hablando del eguá, como de igual forma los cocos en el velorio. Cuando uno tiene esa información, tú puedes ver más allá, pero la historia de un cuadro tan icónico como es el velorio ha sido el impresionismo y el realismo, y no se mueven. Entonces, no es que se muevan, ya está cuadrado eso así, pero a la nueva generación, si logra obtener mayor información de otras culturas, de otras espiritualidades, la aportación va a ser exquisita, va a ser fabulosa, porque están ampliando esa mirada. Gracias. Yes, thank you so much, Professor, for all of your wisdom and all of your sharing. It's been insightful. Every 2 weeks, we will have another facilitator, another speaker, another informative discussion, conversation. If you haven't, once again, visit our page, corredorafro.org, or you can like us on Facebook to stay tuned with all of the workshops, all of the events that they have. Very informative. Maricruz, Marta, you guys can give the closing words. Gracias. Gracias. Agradecida. Gracias a todos. Gracias, Isa. Gracias a la doctora María Elba Torres. Gracias, Marta Moreno. Gracias, Maricruz. Como digo, Isa, no me ven porque estoy con la profesora Torres y estamos manteniendo distancia, pero quería añadirle, yo soy Olga Chapman, y en español decir que vamos a estar ofreciendo los afrosaberes, vamos a estar en vivo muchas veces, vamos a tener un website, un sitio web donde toda la información que han visto aquí va a estar disponible. Esta información que tenemos hoy y que hemos impartido hoy va a estar disponible por un tiempo ilimitado para que personas la puedan ver. Luego de eso, pues ya no va a estar disponible en las redes. Estamos súper agradecidos y agradecidas de que estuvieran aquí. Mucha gente conocida, mucha gente que no conocemos, muchos nuevos amigos y viejos amigos, y los invitamos a que continúen siguiendo los afrosaberes del Corredor Afro. Muchas gracias a todos. Eso es, gracias por estar. Gracias, Olga, for all your techiness. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.